podemos ver aquí, según la pregunta orientadora, la población, ¿no? Entonces, ¿en dónde sería aplicado, no? En carreras o estudiantes de ingeniería, ¿no? Queremos predecir la deserción escolar en carreras universitarias de ingenierías, ¿no? Entonces, nuestra población serían estudiantes de ingeniería, ¿no? O carreras de ingeniería. Y la intervención, ¿no? El cómo, el qué. Entonces, queremos predecir mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático, ¿no? Ese sería nuestro cómo, ¿no? Algoritmos de aprendizaje automático. Comparación, en este caso no hay una comparación, no estamos utilizando dos técnicas diferentes, y resultados que queremos, ¿no? La descripción de modelos de algoritmos de aprendizaje automático para predecir diserción escolar en carreras universitarias de ingeniería. Entonces queremos ahí tener nuestros resultados en este tema en particular, ¿no? No es necesario utilizar todos los componentes de Picot, para plantear la pregunta orientadora, ¿no? Es una pregunta inicial, ¿no? Que nos permite encontrar documentos relevantes en un tema en particular, ¿no? Entonces, en este caso era predecir deserción escolar de estudiantes de ingeniería, ¿no? En universidades, mediante el uso de aprendizaje automático, ¿no? Entonces, aquí tenemos la población, que serían los estudiantes, la intervención mediante algoritmos de aprendizaje, no tenemos otra técnica, y los resultados queremos los modelos. ¿Qué modelos se utilizan de aprendizaje automático para hacer esta predicción? ¿Todo claro con este ejemplo de la pregunta orientadora para la técnica de Picot? Eso dependería de qué queremos buscar, ¿no? Exacto. Aplicamos la pregunta, ¿qué es lo que queremos? Sí, para refinar nuestra búsqueda. Entonces vamos a ver. Identificar los términos o palabras claves de la búsqueda, ¿no? Entonces, teníamos aquí ya planteados ¿no? los componentes de Pico, ¿no? Los estudiantes, el algoritmo, no teníamos otra técnica, y queremos los modelos, ¿no? Entonces, vamos a plantear ahora, según estos términos, ¿no? Las palabras claves en inglés. Siempre tienen que ser en inglés. Entonces, tenemos estudiantes de ingeniería, entonces, tenemos varias sinónimos, digamos, de estudiantes de ingeniería, ¿no? Entonces, engineering students, engineering undergraduate students, educación e ingeniería, ¿no? Ingenieros de programación, ¿no? Entonces, tenemos varias palabras clave que podemos utilizar para determinar, para definir los estudiantes de ingeniería. Algoritmos de aprendizaje automático, ¿no? Entonces, para eso, obviamente, tenemos que saber algo sobre el tema, ¿no? Entonces, primero tiene que hacer una búsqueda inicial sobre el tema, ¿no? Los chicos, bueno, ese es octavo, noveno, o noveno semestre, ¿no? Entonces, ya tienen conocimiento sobre la carrera, ¿no? Entonces, es complicado plantear estas palabras, ¿no? Entonces, aprendizaje automático, por ejemplo, ¿no? Para una carrera de sistemas. Sería machine learning, deep learning, inteligencia artificial, ¿no? Redes neuronales, neural network, decision trees, que son técnicas de aprendizaje automático, regresión logística, ¿no? Entonces aquí podemos colocar diferentes técnicas, algoritmos de aprendizaje automático. En este caso no hay comparación, y los resultados, ¿no? Lo que se quiere obtener son la predicción de deserción escolar, ¿no? Dropping out, school dropout, ¿no? Entonces serían nuestros resultados. Entonces aquí tenemos el planteamiento de los términos en inglés según nuestra técnica de búsqueda Pico, ¿no? Hasta aquí. ¿Todo claro? Sí. Listo. Entonces, ¿cómo determinamos estas palabras clave? Son en inglés, ¿no? Siempre son, las palabras claves son definidas, hay varios tipos de palabras claves. Ahí cuando vimos uno de los ejemplos, ¿no? Las palabras claves del autor, ¿no? Las que define la persona que ha escrito el artículo y coloca sus palabras clave que sirven para
para refinar la búsqueda, ¿no? Para aumentar la metadata para la búsqueda en la base de datos, en el motor de búsqueda, en Google, en diversas bases de datos, y las palabras clave de la indexadora, ¿no? Es decir, por ejemplo, de Scope o de la revista también. Las revistas también colocan sus propias palabras clave y las indexadoras también, ¿no? Entonces son palabras estandarizadas, palabras adicionales que permiten encontrar estos documentos según el tema, ¿no? Entonces, tenemos palabras claves del autor y palabras claves del indexador y de las revistas también, ¿no? Además de las palabras del título del artículo. Y aquí está vocabulario controlado que les mencioné, ¿no? Que es una estructura organizada de palabras, frases usadas para indexar contenido y para recuperar el contenido a través de la navegación o búsqueda, ¿no? Típicamente incluye términos preferidos y sus variantes y describe un dominio específico o tiene un alcance específico, ¿no? Eso es la definición de vocabulario controlado, ¿no? Entonces, términos que se usan en una determinada carrera, ¿no? Entonces, para que no sean traducciones al azar, para que no sean, no escapen del tema de búsqueda. Entonces, hay varias librerías de vocabularios controlados, ¿no? Esta, por ejemplo, no me acuerdo qué es. Esta de aquí, IATE, es la que solemos usar, que es un vocabulario controlado de la Unión Europea que nos permite este tipo de traducciones, ¿no? Entonces vamos a ir aquí vamos a copiar la dirección en el chat. Y aquí tenemos el ejemplo que había colocado, ¿no? Entonces teníamos el aprendizaje automático, el machine learning, ¿no? Machine learning traducido, o sea, el traductor sería aprendizaje de máquina, ¿no? Entonces colocamos aquí la fuente del idioma, en este caso está en inglés, y queremos traducirlo al español, por ejemplo, ¿no? Entonces colocamos aquí inglés, aquí español, colocamos aquí el término y vamos a la búsqueda. Ay, no lo colocamos aquí. Español. Ahora sí. ¿No? Y el término más utilizado para Machine Learning es aprendizaje automático, no aprendizaje de máquina, ¿no? Entonces, eso de aquí es una traducción controlada, ¿no? Un vocabulario controlado en un tema específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la tecnología de la información y procesamiento de datos, el término que se utiliza de la traducción de Machine Learning es aprendizaje automático. Y así podemos ver en diferentes áreas, ¿no? En ciencias de la computación, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí le han agregado otra palabra, ¿no? Es Unsupervised Machine Learning. La traducción oficial para ciencias de la computación, sistemas, ¿no? Sería aprendizaje automático no supervisado, ¿no? Entonces aquí vemos en diferentes áreas cómo es que es la traducción oficial, ¿no? El vocabulario controlado para estos términos. Podemos hacer la búsqueda también al revés, ¿no? De español para inglés. Dígame. Entonces recomienden a sus alumnos utilizar esta página, ¿no? Para encontrar términos adecuados para la búsqueda, ¿no? Entonces pueden comenzar con los términos en español y terminar con los términos en inglés, ¿no? Ver, por ejemplo, si colocan aquí aprendizaje de máquina, probablemente no les... Fuente, ¿no? Entonces en español, en inglés. No he encontrado, porque el término vimos que se utiliza es aprendizaje automático, ¿no? Entonces eso les indica que hay algún error con esta
traducción. Y es un término bastante utilizado, solo que no es ¿no? una traducción suelta que surgió de Machine Learning, ¿no? Y que no es el adecuado, ¿no? Entonces, un ejemplo de cómo es importante utilizar las traducciones oficiales, ¿no? Vocabularios controlados para hacer para escoger nuestro exacto, aprendizaje automático. La búsqueda. Regresamos aquí. También hay estos tesauros, ¿no? También vocabulario controlado de la IEEE, en medio ambiente, en hidráulica y en diferentes en áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el vocabulario controlado de la IEEE. Si es que carga. ¿No? En la versión del 2023. Y aquí también podemos hacer búsqueda de diferentes tipos de palabras, ¿no? Entonces vemos según el área, ¿no? Cuáles son por ejemplo, Access Control para seguridad se utiliza, ¿no? Esta, para biométricas. ¿No? Y aquí podemos hacer una búsqueda general de la traducción que creemos y encontrar las palabras adecuadas. Dígame. Vamos a ver un ejemplo. ¿Alguien creo que tenía alguna pregunta? Uy, hay muchísimos. Bueno, tenía un ejemplo, pero se me escapó de la mente ahorita. Bueno, entonces aquí puedo hacer aquí, por ejemplo, aquí, redes neuronales artificiales, ¿no? Entonces se utiliza, ¿no? Acá hay algunos términos, convolutional neuronal networks, mathematical models, ¿no? Neural networks, términos relacionados a este tema, este tópico de redes neuronales artificiales, ¿no? Entonces, y así para otras áreas de aprendizaje, áreas de conocimiento. Entonces, como les mencionaba, hay las palabras clave que las define el autor, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo, artículo, ¿no? Del The Role and Success of UK Waste Minimization Clubs, ¿no? Entonces, todo esto. Y tenemos las palabras clave que ha definido el autor, ¿no? Que es competitividad, información de fallo, el fallo del mercado, ¿no? Carrota, ¿no? Waste, desperdicios, minimización, ¿no? Entonces, son palabras que nos van a ayudar a la búsqueda, además de las palabras que están en el título, ¿no? Y estas de aquí son las palabras que ha dado la indexadora, ¿no? Scopus, por ejemplo, ¿no? Entonces, coloca palabras adicionales que nos van a permitir, que no necesariamente son las mismas que ha definido el autor, y que nos van a permitir encontrar estos documentos. ¿No? Por ejemplo, tiene que ver con el medio ambiente, con agricultura también. Aquí en el título, por ejemplo, dice UK, ¿no? Entonces podemos buscar también con el nombre por extensión, United Kingdom, Waste Utilization, en lugar de solamente Waste Minimization, ¿no? Entonces vamos a ver esta búsqueda, buscar el Scopus. Aquí en búsqueda. Por palabras clave, ¿no? Entonces, una de las primeras palabras que utilizaba es competitividad, ¿no? Vamos a tratar de encontrar el otro. No sé si está bien escrito. Sí. Entonces, buscamos un solo término y tenemos 92,000 resultados, ¿no? Entonces, vamos a refinar esta búsqueda. Entonces, vamos a utilizar la primera palabra clave del autor. Por ejemplo, aquí le podemos agregar, le podemos colocarlas de aquí, de corrido, vamos a ver qué sucede, o podemos agregar aquí
agregar campo de búsqueda. Entonces, lo agregamos, aquí podemos determinar ¿no? diferentes, dónde busque la palabra clave, en el artículo, podemos buscar la búsqueda, ¿no? de competitividad, pero por autor, ¿no? Entonces podemos definir aquí los campos de búsqueda, ¿no? Vamos a dejarlo ahorita en artículo, abstract y keywords, que es más amplio, ¿no? Y colocar una nueva palabra. Entonces, por ejemplo, había UK en el título, ¿no? Vamos a agregar buscar. Y disminuyó el número de documentos, pero todavía no lo encontramos así en la primera página. Entonces vamos a editar, refinar nuestra búsqueda. Agregamos un nuevo campo y hemos utilizado esta palabra, hemos utilizado una palabra del título y vamos a utilizar esta de aquí del indexador, waste utilization. Vamos a hacer un... Entonces vemos aquí nuestra búsqueda, está la primera palabra clave que hemos utilizado, y luego el operador booleano y, UK, luego la operación booleano and, ¿no? Y estaba buscando luego waste y utilization, ¿no? Entonces, queremos que busque así, ¿no? Queremos que busque exactamente el término waste. Vamos a editar esta búsqueda y vamos a colocar, ¿no? Entonces, acá nos estaba buscando, por ejemplo, waste y utilización, ¿no? Nosotros queremos que incluya el término, las dos palabras juntas. Entonces colocamos comillas para que busquen las dos palabras juntas y no solamente waste y utilization en cualquier parte del abstract, por ejemplo, ¿no? Buscar. Y encontramos aquí el artículo de nuestro ejemplo, ¿no? Entonces hemos hecho una búsqueda utilizando varias palabras que nos han permitido encontrar este documento, ¿no? Entonces la idea es al revés, ¿no? Entonces, hemos utilizado una palabra clave del autor, una palabra del título y una palabra que también nos dio la indexadora. Y esto nos ha dado como resultado este documento que es el que estábamos buscando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos palabras claves, ¿no? Que ya tenemos definidas, ¿no? Estas palabras que he colocado acá, ¿no? Competitividad, en la UK, por ejemplo, fuera Perú, y utilización de residuos. Y vamos a encontrar todos los artículos con todas estas palabras clave, ¿no? En este caso, la función de ambas palabras, waste, utilization, no por separado, waste y utilization, ¿no? Entonces tiene que ser ambas juntas en la búsqueda. Hasta aquí, todo claro. Creo que me he enredado un poquito. Está bien, está claro. Listo. ¿No? Y aquí podemos ver el documento. En este caso no es uno de acceso abierto, ¿no? No nos aparece aquí el botoncito, pero podemos verlo en la fuente original, ¿no? Y aquí nos subraya las palabras que hemos buscado, ¿no? A ver. Parecido de la salud, también hay vocabulario controlado en esta página web de aquí, ¿no? Los que sean de docentes de ciencia de la salud, utilicen este vocabulario controlado. Y PubMed es un motor de búsqueda bastante utilizado en ciencias de la salud, pero todos estos artículos que están en PubMed también están incluidos en Scopus, ¿no? Entonces pueden buscarlos directamente desde Scopus, ¿no? ¿No? Es lo que decía, ¿por qué usar Scopus y no directamente PubMed? Porque Scopus incluye los registros íntegros, ¿no? de esta base de datos de literatura médica, incluye PubMed, Embase, ¿no? Y entre otras fuentes, ¿no? Entonces, van a encontrar más información en Scopus que solamente en esta base de datos de PubMed, ¿no? Que está incluida también en Scopus.
Aquí tenemos otro ejemplo de búsqueda, ¿no? El que comenzamos, de epilepsia. ¿No? Hay diferentes tipos de palabras clave, ¿no? Los del autor, los de la indexadora y el título, ¿no? Entonces, todas estas palabras, tanto del título como las palabras clave del indexador, nos sirven para encontrar información, ¿no? Y aquí va lo de los operadores booleanos que hemos comentado. Entonces tenemos, ¿no? Igual que en lógica, en matemática, ¿no? Estos operadores de y, de or y not, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí dieta y estilo de vida, ¿no? Diet y lifestyle. Entonces, si colocamos and, va a encontrar los resultados, los documentos que tengan ambas palabras en el documento, ¿no? Entonces, cuando colocamos solamente dos palabras y no colocamos ningún operador booleano, por defecto nos va a hacer esta búsqueda con and, ¿no? Entonces, la búsqueda va a incluir las dos palabras que hemos encontrado, dieta y estilo de vida, ¿no? Entonces, esto reduce y concreta la búsqueda, and reduce la búsqueda. Or, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos buscar todos los posibles no sino como que formas de escribir de esta palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en singular y en plural, ¿no? Lifestyles, ¿no? Pues, estilos de vida. Entonces, podemos utilizar el operador booleano or, ¿no? Eso nos va a permitir ampliar la búsqueda, ¿no? No restringirla solamente a lifestyle en singular, ¿no? Sino también incluir el plural, ¿no? Entonces, podemos hacer esto con otros términos que sean más interesantes también. Entonces, and restringe la búsqueda y concreta la búsqueda, y or amplía la búsqueda, ¿no? Para incluir estas dos palabras, ¿no? Es o una o la otra, ¿sí? Y not limita la búsqueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí dieta y no diabetes. Entonces, nos va a buscar todos los artículos que tengan dieta, pero que no incluyan la palabra diabetes, ¿no? Entonces, eso nos limita la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, estamos en un estudio en lo que no nos interesa restringir esta, y no, exactamente. No, descartar los documentos que incluyen diabetes, ¿no? Entonces utilizamos not. ¿No? Es la misma lógica que se utiliza en lógica, ¿no? Y en las búsquedas en Google también se puede utilizar este tipo de operadores booleanos. ¿Qué más? Aquí hay otros símbolos que nos permiten refinar la búsqueda. Dígame. Creo que había alguien. ¿No? Entonces, por ejemplo, al utilizar el símbolo de asterisco, ¿no? Entonces vamos a recuperar todas las... colocarlo como raíz el término, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, educa. Entonces, colocamos en la búsqueda educa y colocamos el asterisco aquí. Entonces, va a recuperar va a utilizarlo como raíz y va a recuperar palabras similares, ¿no? Que tengan la misma raíz. Entonces, colocamos educa, va a recuperar todos los artículos, ¿no? Los documentos que tengan educación, educacional, educate, educated, educator, ¿no? Y todas estas palabras que tienen la misma raíz. Con este operador de interrogante, entonces podemos reemplazar un carácter, ¿no? Entonces colocamos me y la interrogante y co, entonces esto englobaría México y México escrito con J, ¿no? Cuando tenemos palabras que son escritas de diferente manera, ¿no? Como México, ¿no? O sea, alguna otra palabra, no se me ocurre ningún ejemplo. Pero podemos utilizar este otro símbolo de truncamiento. Y las comillas, ¿no? Para buscar la frase exacta, ¿no? En el orden exacto, ¿no? Entonces colocamos comillas y waste minimization, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces va a buscar la frase exacta y no solamente las palabras sueltas, ¿no? Entonces es bastante interesante e importante utilizar estos operadores booleanos para restringir o ampliar o limitar nuestra búsqueda, las comillas para que sean en la frase en el orden exacto,
¿no? Si tenemos algún término, ¿no? Que es importante, el orden de las palabras, ¿no? Y etcétera. Aquí hay un videíto sobre operadores booleanos, que se lo pueden mostrar también a sus alumnos. Ahorita no lo vamos a pasar, pero pueden verlo. Voy a pasar todo el material, la grabación, ¿no? Entonces, Excelente, gracias. ahí. Y ahora vamos a aplicar estos operadores. Les comparto el link aquí. Vamos a regresar. No hay problemas. Ay, no me deja salir de la diapositiva. Escape, del escape. Listo. Les pasé el link del videíto. Y ahora vamos a presentar de nuevo esto de aquí. Un momentito. Listo. Entonces, vamos a... Teníamos los términos que habíamos definido para nuestra técnica PICO, ¿no? De población, intervención, comparación y resultados. Habíamos definido ya las palabras clave en inglés y ahora vamos a aplicar los operadores booleanos para realizar esta búsqueda, ¿no? Entonces, queremos buscar los diferentes términos que se utilizan para definir a los estudiantes de ingeniería. Entonces, queremos ampliar la búsqueda en este caso, ¿no? A estudiantes de ingeniería undergraduate, ¿no? De pregrado, ¿no? Estudiantes, educación en ingeniería, programas de ingeniería, ¿no? La intervención, igual. Queremos buscar los diferentes algoritmos que hemos determinado, ¿no? Entonces, vamos a colocar en comillas, ¿no? Los términos, machine learning, por ejemplo, o deep learning, o inteligencia artificial, ¿no? Bayes, por ejemplo, y aquí va a completar los términos. En comparación no teníamos nada, y en el tipo de resultados que queremos, ¿no? Arrojar dropping out, school dropout, ¿no? Las diferentes formas en las que se dice esta deserción escolar, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿no? Entonces, tenemos todos los términos, todos entre comillas, para incluir la frase completa, y or para incluir las diferentes acepciones. Vamos a apagar, creo que... ¿Listo? Entonces, y luego queremos juntar todos estos términos, ¿no? Entonces, vamos a copiar esta ecuación de búsqueda ahora. Entonces, tenemos aquí las palabras, la población, ¿no? Que la habíamos determinado aquí con todas estas palabras, entre comillas, y juntándolas utilizando el operador booleano OR. Todas las vamos a poner entre paréntesis y vamos a agregar la intervención, ¿no? Entonces, de la misma manera, paréntesis, y toda esta ecuación de búsqueda, ¿no? Entonces, las palabras, entre comillas, y OR, para juntarlas todas, cerramos el paréntesis, y el outcome, ¿no? Los resultados aquí, de la misma manera. Entonces, vemos aquí el pico. Vamos a juntar los otros tres en este caso, partes los componentes de la técnica pico, ¿no? Entonces, la población, entre paréntesis, y agregamos la intervención y los resultados, ¿no? En este caso no tenemos la parte de C. Nos vamos a copiar la ecuación de búsqueda y ver los resultados que nos arrojan. Solo un momentito. Voy a copiarla porque es difícil escribirla toda. Y vamos a Scopus, usamos búsqueda. Vamos a ver esto de aquí. Y vamos a colocar aquí, ¿no? En búsqueda, documentos. Ay,
que queda la última. Vamos a copiar nuestra ecuación de búsqueda, ¿no? Entonces tenemos aquí la primera parte, ¿no? La población, entre paréntesis, las palabras, ¿no? Estudiantes de ingeniería, junto, la frase junta, o estudiantes de pregrado, o estudiantes, programas de ingeniería, o educación en ingeniería, ¿no? Entonces cerramos ahí nuestra primera parte de la técnica PICO, ¿no? La población. Luego le vamos a agregar, vamos a restringir nuestra búsqueda, ¿no? Que los documentos tengan todas estas palabras o no. Y también estas técnicas, ¿no? Y queremos que sean todas estas técnicas, ¿no? Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, redes neuronales, valles y sus acepciones, ¿no? Como este asterisco, árboles de decisión, regresiones, ¿no? Y cerramos el paréntesis de la, además, exacto. Además, y además debe incluir también el outcome que queremos, ¿no? Resultados, ¿no? La deserción escolar. Dropping out, school dropout y dropout, ¿no? Entonces hacemos la búsqueda y tenemos 37 documentos que van a contener todos nuestra ecuación de búsqueda, ¿no?